Bien, pues vamos a estudiar la palabra y quiero que empecemos con una de las cartas que escribió San Pablo a los creyentes que vivían en Corinto. Les escribe en esta segunda carta, en el capítulo 2, en el capítulo 3 de la segunda carta, les escribe lo siguiente en el versículo 2. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. San Pablo está hablando, acercándose a los creyentes de Corinto y les dice: miren, les escribo esta carta, pero no necesito más recomendación que la carta que son ustedes, porque antes ya San Pablo había trabajado con ellos, les había compartido el evangelio, les había dado seguimiento, y los creyentes de Corinto habían vivido una transformación. Su vida había cambiado, igual que la de muchos otros hombres y mujeres que entraron en contacto con Dios. Lo relevante de tener una comunión con Dios, lo relevante de leer y estudiar la palabra, es que tanto somos cambiados. El propósito de Dios para usted y para mí, para ustedes y para mí, según yo lo he entendido, antes que nada, es que podamos ir a la eternidad con Él. Ese es el propósito central. Muchos a veces nos perdemos y nos confundimos, desde mi perspectiva, pensando que el propósito de Dios es que me vaya bien en la vida. Y yo creo que Dios quiere que nos vaya bien, no me malentienda. Jesucristo dijo que Él vino para que tengamos vida abundante, vida en abundancia, vida en plenitud. Pero el propósito central de Jesucristo, al entregarse, morir, redimirnos del pecado, es que pudiéramos tener la eternidad con el Padre. Ese es el propósito primario. Ese es el propósito central. Hablaba hoy en la mañana con las personas que asistieron más temprano, la enseñanza fue otra, pero les decía que la Escritura varias veces menciona: Dios es Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham, etc. Y cuando menciona eso es porque ellos ya habían muerto, pero siempre agrega: porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Refiriéndose a que esa gente que para nosotros falleció está viva. Cambió de carrocería, es todo. Cambió de cascarón, pero está viva porque usted y yo somos espíritus. Yo recuerdo cuando de niño me mandaba mi mamá al catecismo. Yo crecí aquí en la colonia Modelo, me quedaba cerquita Santa Eduviges, me mandaba mi mamá al catecismo. Y un día me enseñan en el catecismo, íbamos casi todos los sábados. Los sábados que no llegábamos era porque Capulina estaba más atractivo, ¿no? En aquel entonces Capulina transmitía y el padre Torres, me acuerdo, tuvo que cambiar el horario del catecismo porque no pudo con San Capulina. Mi hija a un perro le puso Capulina, una hija casada, le puso Capulina, y luego, ya sabe, la moda, buena intención de ahora, que recogen perros de la calle, y recogió uno, le puso Capulina, luego recogió a otro, estaba muy flaco, y le dije: ponle Viruta, ¿no? No sabía de qué estaba hablando. O sea, no le había puesto Capulina por Gaspar Enaine, sino por los capulines que se dan allá en el centro del país donde vivo. Y bueno, pero no me distraiga, eso no tiene nada que ver. El punto es que fui al catecismo y la monja nos leyó y nos enseñó
que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y en ese momento a mí me surgió una duda. Y se la pregunté. Y la verdad, era una duda honesta. Le pregunté, oiga madre, ¿Dios es hombre o es mujer? Me dice, ¿por qué? Porque dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Y mi hermana y yo no somos iguales. ¿Cuál de los dos se parece más a Dios? Yo creo que ella pensó que yo estaba como queriendo hacerla quedar mal o algo así, pero honestamente era una duda. O sea, yo decía, o a ella le falta o a mí me sobra, pero iguales no somos. ¿Quién es imagen y semejanza de Dios? Y ella me respondió con su célebre, no preguntes tonterías. Y yo me quedé con la duda. Muchos años después, muchísimos, 20 y tantos, 30 años después, leyendo la Escritura, encontré que Dios es espíritu. Y que usted y yo somos espíritu. Y que es en ese espíritu donde no hay sexo. Es en ese espíritu donde el cuerpo no tiene nada que ver. Es en ese espíritu donde mi hermana y yo somos imagen y semejanza del Padre. Y finalmente lo entendí y lloré que Dios le revelara a esa monja para los otros niños que iban en el catecismo. Y lo que yo quiero decirle es que usted y yo tenemos que ser transformados en ese espíritu para que se refleje ese Dios que muchos no conocen. Y Pablo lo pone de una manera bonita, o a mí me parece bonita, diciendo, ustedes creyentes, discípulos de Corinto, que recibieron a Cristo, que les he pastoreado, que les he enseñado, que Dios ha cambiado sus vidas a través de renacer en el Espíritu y manifestarlo en su actitud, en sus decisiones, son la carta que recomienda que conviene acercarse a Dios. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Muchos de nosotros en nuestra familia tal vez respetan, después de un tiempo que conocieron que nuestras vidas cambiaron, que seamos personas seguidoras de Cristo. Y muchos creen que lo que hemos vivido es un cambio de iglesia, de congregación, de denominación. Pero cuando llegan a ver que hay una transformación verdadera, que ya no eres como eras, empezamos a hacer esas cartas. Y usted y yo a veces somos la única carta bíblica que la gente va a leer. Muchísima gente no lee las Escrituras, a veces hasta en la iglesia. Pero nos lee a usted y a mí. Nos leen a nosotros. Y eso yo digo que es de los atrevimientos de Dios. Porque podemos dar buen testimonio y a veces podemos dar mal testimonio. Pero a veces somos la única carta. Y lo que esto me hace pensar a mí es lo que dice Proverbios 4:18. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, la vida del creyente es como cuando amanece, que empieza a salir el sol, empiezas a poder ver, se está disipando la oscuridad, pero llega un momento en que ese sol sube hasta que ves todo perfectamente, todo está iluminado, hasta que el día es perfecto. Y la expectativa de Dios es que ustedes y yo sigamos creciendo. Y el parámetro está difícil de alcanzar hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Imagínese la expectativa de Dios. Yo digo que Dios es muy optimista, porque espera que yo llegue a ser como Cristo. Espera que usted llegue a ser como Cristo.
Y entonces eso nos invita a crecer en muchísimas áreas. En muchísimas. Y nuestro modelo es Jesucristo. Y Pablo, que les escribía a los de Corinto, tienen que ser una carta viva, lo hablaba con respaldo. Porque en otra ocasión, él menciona, mira, si aún no puedes ver a Cristo, veme a mí. Y yo soy de los que a veces veo que pensamos, mira, le compartimos a alguien, empieza a asistir y nos protegemos. No me veas a mí, porque yo fallo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ve a Jesús. Oye, pero es que no lo veo. Pues entonces ve a mi pastor, ¿no? Pero a mí no. Y yo lo que veo es que San Pablo les dice, mira, no te preocupes, si ahorita no agarras la onda, haz lo que yo hago. Y creo que la expectativa de Dios es esa. Y por favor, no veamos a Pablo y a los personajes de las Escrituras como los superhombres y las supermujeres. Comentaba ayer o antier con los hombres ahí en Rancho Betania, y perdónenme por el ejemplo, pero siendo honesto es como yo lo pienso. Cuando leo de estos hombres, de estas mujeres, y veo que Dios a veces permite, o más bien no a veces permite, permitió que quedaran registrados también sus errores. Quedaran registrados también sus errores. Yo creo que fue para hacernos ver que eran gente común y corriente, gente de carne y hueso, como usted y como yo. Y a veces cuando yo veo que en la televisión están los Emmys o los Grammys o los Óscares, y pasa fulano de tal y rodeada o rodeado de paparazzis, y suben y toman el micrófono y tienen unos segundos para agradecer, le voy a decir qué es lo que pienso yo. Y si en ese momento trae diarrea. Eso es lo que siempre pienso. Hasta mi mujer me dice, ¿qué onda contigo, verdad? Pero es lo que yo pienso, porque le digo, es de carne y hueso. ¿Qué onda si las chalupas estaban mal? O sea, es gente. Y a veces pensamos, es que eso era para San Pablo. Es que eso era Pedro, eso era Juan. Eso era María Magdalena. Eso era José. Gente común y corriente, con sus errores. Podemos ver los errores de Noé. Yo me acuerdo que un día, un domingo, en una de las congregaciones que me ha tocado vivir, como nos hemos mudado y todo, pues hemos cambiado. Pero en una de ellas estaba reunido con el pastor y le digo, oye, cuando tú te mueras, ¿me das chance de predicar de tus errores? Y me dice, ¿por qué estás pensando que me voy a morir primero yo que tú? ¿No? De entrada. Y segundo, ¿por qué quieres hablar de mis errores? Le digo, es que a veces veo que predicamos los errores de los de aquí. Pero ya están muertos, sí se vale, ¿no? Si tú te mueres, ¿me das chance de hablar de los tuyos? Y me dice, tú siempre piensas puras tonteras. Le dije, te pareces a la monja de cuando estaba chiquito. Pero mi mujer está de acuerdo con él, ¿no? No sé por qué yo siempre me pregunto muchas cosas. Ayer les platicaba que yo pensaba cómo sería ser San José. El padre adoptivo, putativo, no biológico de Jesucristo. Porque yo digo, si el niño se portaba mal, ¿qué onda? ¿Lo corrijo o no? ¿Le doy una nalgada a Dios? O sea, hablo en serio, o sea, yo pensaba, no hombre, bendito Dios que a mí no me escogió, obviamente por algo, ¿verdad? Pero yo decía, si el niño se porta mal, ¿qué onda? ¿Lo corrijo? ¿Vara? ¿Y si me cae un rayo? O sea, bueno, son cosas preocupantes que a mí me vienen cuando estoy leyendo la Escritura, pero lo que más me preocupa no es lo que no entiendo de la Biblia, que es mucho, sino pienso como leí un día de una entrevista a Mark Twain, el escritor de libros como Tom Sawyer, hombre creyente.
un día un periodista le preguntó, sabiendo que era creyente, le preguntó que qué opinaba de las cosas que no se entienden de la Biblia. Y le refirieron ahí cosas de Apocalipsis, etcétera. Y él dijo, no es lo que no entiendo de la palabra lo que me preocupa, es lo que ya entendí y sigo sin poner por obra. Y yo casi salí de ahí después de leer eso por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque es cierto. Lo relevante respecto a Dios es que tanto nuestra vida se está pareciendo a la vida de Cristo. Y lo emocionante, lo que a mí me entusiasma es que mi Padre cree que sí puedo hacerlo. Nuestro Padre cree que tú y yo podemos llegar aquí en la tierra a parecernos a Jesús. Y la historia nos ha demostrado que hombres comunes y corrientes, y no necesariamente que están aquí, no necesariamente que están arriba de un estrado enseñando la palabra, gente común y corriente, gente que está en tu casa, en la mía, sirviendo, en un trabajo, en un hospital, en el gobierno, en una empresa, en una casa, una abuela, cada día se pueden parecer más a Jesús. Y se vuelven atractivos y la gente los quiere seguir y quiere estar con ellos. Y mientras yo estaba sentado desde que salimos de aquel lindo cuarto con un café muy bueno y nos vinimos a sentar aquí, yo estaba muy inquieto y mi espíritu estaba inquieto y se me venía y venía una cita y te la quiero compartir. No está relacionada tal vez con esto, pero mi corazón no podía aguantar esa cita. Y está en Isaías 43:19. Y cuando yo estaba sentado ahí la anoté. Creo que es algo que Dios tiene para algunos de los que están aquí, o algo le metieron al café que me sirvieron. Usted júzguelo. Isaías 43:19. Desde el 18, perdón. No te acuerdes de las cosas pasadas. No traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Como creyentes hemos cometido errores. Antes de ser creyentes, pues ni se diga, hasta los presumíamos. Y creíamos que no eran errores, que no eran pecado, que no estaban mal. Llegamos a Cristo, empezamos a cambiar, empieza a transformarnos, se modifica nuestra manera de pensar, pero a veces estamos muy lejos de ser esa imagen de Jesús, ese reflejo, esa carta confiable, ese parámetro de cómo es la vida cristiana. Pero esta cita a mí me hace ver la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y dice, lo voy a volver a leer: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, otra vez abriré ríos en el desierto y caminos en la soledad. Camino en el desierto y ríos en la soledad. Y las dos palabras que más me dan esperanza de esto, las dos palabras son otra vez. Un día yo leía esto y le daba gracias a Dios nada más por esas dos palabras. Otra vez. No sé cuántas veces tú y yo no hayamos reflejado el ser una carta de testimonio de la presencia de Dios. Pero lo que Dios me muestra es que otra vez nos va a levantar. Otra vez nos va a sacar de donde estamos. Otra vez nos va a dar la oportunidad de ser
un testimonio fiel de lo que Jesucristo hizo. Otra vez. Y yo quiero animarte a que otra vez rompas la inercia en la que a veces caemos de dejar de crecer, de quedarnos en el amanecer y no llegar hasta que el día es perfecto. Otra vez. Y por eso yo quiero compartirte lo que dice San Pablo en la carta que escribe a los creyentes que estaban en Filipo, en el capítulo 3, dice en el 13 y el 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Otra vez, fíjese lo que dice. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que está en el pasado, me extiendo hacia la meta. Y creo que usted y yo estamos en un tiempo en el que tenemos que extendernos. El mundo está patas para arriba en demasiadas cosas, en demasiadas. En cuestiones de educación, en cuestiones de justicia, en cuestiones de seguridad. Y no estoy hablando exclusivamente de México, ¿eh? El mundo está de cabeza. ¿Y sabe qué es eso? Digo, la palabra lo había advertido, la palabra lo advierte. Pero la realidad es que si usted y yo tratamos de ser una carta que refleje las enseñanzas de Jesucristo, estamos contracorriente. Vivimos en un país con una cultura de tranza. Mire, me duele decir esto, pero realmente lo creo, porque hablamos de, no, los mexicanos somos solidarios, no, los mexicanos somos luchones, no, los mexicanos somos bien tranzas. Bien, el otro día mi esposa compró un perrito. De viejo se murieron 2 de los 3 que están en casa. Yo sigo diciendo que no hay que adquirir ninguno. Y había 3. ¿Sí? Al principio le decía, bueno, pero que no estén dentro de la casa. Bueno, pero que no suban al segundo piso. Bueno, pero que no entren a las recámaras. Bueno, que no entren a la mía. Ok, pero que no se suba a mi cama. ¿Sí? Bueno, al menos no de mi lado, ¿no? O sea, y ella sigue argumentando donde Sara le dice a Abraham que corra a Agar y a su hijo, ¿recuerda? Y si no recuerda, usted hágame así para que yo crea que sí, ¿no? Y Sara le dice, corre a Agar, porque Ismael, su hijo, se había burlado de su nenecito Isaac, como mamá cuando va a reclamar un kinder, ¿ok? Y a Abraham le duele porque Ismael es hijo suyo también, y va y se mete con Dios, y Dios le dice, haz todo como te dice tu mujer. Y entonces yo dejé que el perro subiera. Pero bueno, de esos 3 se le murieron 2. Yo no tuve nada que ver. ¿Sí? Se murieron de viejos. Y el otro día compró uno. Y es un perro chiquito ahí, etcétera. Pero café, hasta le pusimos sedona porque era un color café muy especial, del color de la tierra de Arizona, esa roja, ¿no? Le empieza a crecer al pelo, lo tenía pintado. La raíz, ahora sí que como doña, ¿no? Negro y blanco le empiezan a salir las manchas. Le digo, no juegues, tenía el pelo pintado. Y lo compró de poquito menos de 3 meses el perro. Y si hubiera sido de otro color, seguramente hubiera tomado el mismo perro. Pero yo digo, somos tranzas hasta para lo que no se necesita. ¿Sí? O sea, en lugar de glóbulos rojos o blancos, tenemos los glóbulos pintados. O sea,
Y la única esperanza para este país y para esta tierra somos usted y yo. Somos usted y yo. Y yo digo, Señor, qué optimista eres. Yo estoy convencido que este país, esta ciudad, mi casa, no va a cambiar más que por lo que usted y yo hagamos, porque usted y yo somos las manos, los pies, la boca de nuestro Padre. Él cambió lo que había que cambiar, corazones de piedra, hacerlos de carne, para que tengamos presencia para siempre con Él. Su obra está hecha, su parte consumada es. La parte que está inconclusa es la suya y la mía. Y usted y yo tenemos que ser ejemplo. Y si pintábamos perros, ya no pintarlos. O cuando menos avisar. No, se lo pinté porque se ve más bonito. Y cuando se decolore, aquí está el número de tinte. ¿No? O sea, pero no puede ser que seamos tan tranzas. La iglesia no podemos ser eso. Y lo que tenemos que hacer es extendernos. Salir de nuestra comodidad. Le decía ayer o antier a los hombres, les digo, no puede ser que haya cristianos como nosotros que compren películas piratas. ¡Auch! Es un delito. Sí, Rafael, pero para mí es irrelevante. Está bien. Mi gran duda es si es irrelevante para Dios. Y yo con esto no le estoy diciendo que es relevante para Dios. Le dije mi gran duda. Pero ante la duda, yo prefiero no comprarla. ¿Me explico? Porque yo soy carta. Yo soy una carta que mi yerno está leyendo. Y ese hombre tuvo la osadía de llevarse a mi hija. Más me vale que lea algo bueno en mí, para que cuando tenga un problema, me busque. ¿Me explico? Porque usted y yo somos cartas, representantes de Dios en la tierra, evangelio vivo para los que no han creído. Antes de que yo me convirtiera, y creo que a muchos les pasó de conocer a Cristo, de tener ese encuentro que cambia la vida, presumíamos las cosas que ahora nos avergüenzan, ¿cierto? Y cometíamos muchos más errores, pecados, traiciones y lo que usted quiera. Nomás recibimos a Cristo y cometemos cualquier error, ahora sí me lo reclaman. No, que muy cristiano. Y antes, que hacía barbaridad y media, hasta me lo celebraban. Pero nomás dije que soy representante de este nombre y ¡bum!, me pusieron una lupa de observación. ¿A alguien le ha sucedido? ¿Sabe por qué? Porque el Padre espera que usted y yo seamos el ejemplo que la gente vea de su transformación en los hombres, de su transformación en las mujeres. Y déjeme decirle que usted y yo seamos creyentes no es que no vamos a tener problemas, no es que no vamos a tener adversidades, no es que no vamos a afrontar situaciones que uno dice, Dios mío. Si usted está viviendo y afrontando una situación que dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Le recomiendo que, ¿se graba lo que hablamos aquí? Le recomiendo que oiga la predicación de las 9. Fue distinta y tiene todo que ver con eso. No nos promete Dios miel sobre hojuelas. De hecho, Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán aflicción. En Romanos dice, aunque les va a permitir sufrir por un tiempo. Pero tanto en Romanos como en las palabras de Jesús nos dice, Jesucristo, he vencido al mundo. Te va a sacar de ese tiempo y te va a levantar y te va a permitir salir, triunfar, llegar a su presencia. Y tenemos que tener la perspectiva correcta. Este mundo
distrae demasiado. Distrae demasiado. Nos pone los parámetros incorrectos. Y usted y yo necesitamos reubicarnos. Dice Isaías 54. Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tus descendientes y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Le está hablando al pueblo a través de un profeta con una metáfora. Sabemos lo importante que para aquellos pueblos, y aún en la antigüedad, pero allá hasta tenía categoría de valor social, de herencia, de heredad, de trascendencia, el poder engendrar hijos. Y dice que incluso la estéril dará a luz. Dice, no temas. Y esa mujer que era estéril va a poder dar más que la casada. Pero ensancha el sitio de tu tienda. ¿Qué entiendo yo ahí con ensanchar el sitio de tu tienda? Uno, que necesitamos dar pasos. No podemos seguir igual. Dios dice que nos extendamos, que sigamos buscando levantarnos como la luz de la aurora hasta que ese día sea perfecto. Hay cosas que tú y yo hemos logrado, hay cosas que Dios nos ha permitido, pero déjame decirte algo, hay más, no te acomodes, no te conformes, tu carta se sigue escribiendo. Hay cosas que tienes en tu corazón, en tu mente, yo no sé qué son, si son negocios, si son proyectos con tu esposo, con tu esposa, si es un cambio, pero hay cosas que tienes ahí desde hace mucho en tu corazón y en tu mente. Los tienes ahí y estás pensando, un día de estos, nada más pase tal cosa, nada más concluya aquello, un día de estos, un día de estos. Un día de estos lo hago, un día de estos investigo, un día de estos invierto, un día de estos empiezo. Un día de estos te vas a morir. Te lo firmo. Garantizado. Y justo unos momentos antes de eso te voy a decir qué pensamos. Hubiera. Y lo que aquí dice es: ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones. Vivían con tiendas de campaña y le está diciendo, haz más grande tu tienda. No tengas tus estacas tan cortitas, ponlas más lejos, recorre las cortinas, piensa en más. Piensa en más. Refuerza esas estacas porque van a tener más tensión, porque va a ser más fuerte a lo que vas a entrar, porque te va a dar más miedo. Porque el reto es más grande, porque ya no nos podemos conformar con el sol de las 6 de la mañana, ya no nos podemos conformar con el sol de las 7, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. No temas, porque no serás confundido, y no te avergüences, porque no serás afrentada o afrentado.
sino que olvidarás la vergüenza de la juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ese Dios es el que te dice, extiéndete. Y déjame decirte algo, eso no quiere decir que va a haber menos problemas, quiere decir que van a aumentar. Si no estás teniendo suficientes problemas, es que no te estás estirando. Es como las mujeres, no se ponen botox hasta que tienen arrugas. Cuando está el problema, aplicas. ¿Qué quiero decirte con esto? Ay, no sé quiénes, y no me lo digan, con mis broncas son suficientes, pero varios de ustedes han tenido una inquietud muy fuerte de algo que deben hacer, que se relaciona con cosas que hay en su corazón. Y lo están postergando demasiado. Y se les olvida una cosa. El Espíritu de Dios, enviado por Jesucristo, para que ustedes y yo tengamos la plenitud de la manifestación de Dios, está en tu vida. Y puedes hacer eso que Dios ha puesto en tu corazón. Oye, Rafael, pero Jeremías 17:9, ¿qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Claro, el corazón es engañoso, sumamente engañoso, pero hay que leer el 10. Yo, el Señor, tu Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice el Salmo de David, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú estás caminando rectamente delante de Dios, creo que puedes confiar en lo que hay en ese corazón. Cuando nos deleitamos en Dios. Pero necesitas extenderte, dar pasos. Atrévete. Atrévete. ¿Qué cosas hay en ese corazón? A pesar de lo que estás viviendo, a pesar de las circunstancias, no te preocupes. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez, otra vez, otra vez. Dios es un Dios de oportunidades. No estoy diciendo peca y esto, no, digo extiéndete en lo que crees que Dios está haciendo. No tengas miedo, no tengas temor. Tal vez en este momento estás sintiendo una inquietud grande y Dios lo que te dice es, ensánchate, te voy a prosperar, no temas, regocíjate, yo te respaldo. Pero rompe eso a lo que nos acostumbramos las personas y en lo que nos quedamos después de un tiempo, que implica que vamos a salir de nuestra comodidad, que necesitamos dar otro paso. La gente que se graduó aquí tuvo que romper una comodidad y tuvo que invertir tiempo y tuvo que romper su rutina, su horario. Pero ahora les tengo una buena: extiéndanse, extiéndanse, ensanchen. Nadie estudiamos o deberíamos estudiar para tener un título. Estudiamos para salir a ejercer, para salir a ejercer. Y no lo digo solo por ellos, lo digo por cualquiera de nosotros. Leemos la palabra no solo para renovar nuestra mente, sino para que la gente lea las cartas en las que Dios nos ha convertido. ¿Sí? Claro, consulta a Dios, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Lo dice Proverbios reiteradas veces. Dice que es una necedad que no tomemos consejo de gente conveniente. Pienso en el caso de Lot. Cuando se separa de Abraham, le dice, escoge la tierra que quieras. Y él, sin consultar, lo vio más bonito y escogió un lado. Problema, ahí estaba Sodoma y Gomorra. Y su familia estuvo en problemas muy serios. Pon tus deseos en manos de Dios y concluyo con esto. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué hay ahí? ¿Hacia dónde te vas a extender?
pon atención a 3 cosas que yo te propongo, fíltralas por la palabra, pero una es tus deseos del corazón, si estás caminando de acuerdo con Dios, y esos deseos no son opuestos a la palabra. Segundo, los talentos que Dios te ha dado, su gracia. Hay talentos que tú tienes, todos tenemos talentos, todos. No te limites a los artísticos y a los deportivos. Hay gente que tiene el talento de escuchar, hay gente que tiene el talento de organizar, hay gente que tiene el talento de la capacidad de síntesis, del análisis. Hay muchos talentos, muchísimos. ¿Qué talentos tienes? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Y por último, ¿qué es lo que más te duele? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Dios usa la pasión para extendernos. Ahora déjame definirte pasión. Pasión no tiene nada que ver con un grupo de gente gritando en un estadio. Eso puede ser júbilo, eso puede ser gozo, eso puede ser entusiasmo. Hemos confundido la definición de pasión. Pasión significa estar dispuesto a sufrir por lo que anhelo. Eso, la pasión tiene más que ver con dolor que con gozo. Por eso, cuando Jesús entregó su vida, le llamamos la pasión de Cristo. Estuvo dispuesto a sufrir porque anhelaba que tú y yo lleguemos a la presencia del Padre. Esa fue su pasión. Por eso vivió. Y yo quiero que pienses, los grandes líderes, las grandes lideresas de la historia, no fueron movidos por un deseo. Fueron movidos por una indignación, por un coraje, por algo que les dolía. Piensa en los grandes. Jesús es evidente, Luther King, Gandhi, Teresa de Calcuta, no fueron movidos más por un deseo que por un dolor. Y Dios te ha permitido a ti sentir indignación por cosas que otros no la sienten. Y Dios te ha dado talentos, capacidades, relaciones y deseos que cuando los unes, tu carta empieza a correr, a escribirse a una velocidad que nadie detiene, porque Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo. Él está contigo. Y entonces podremos ser, como dijo Jeremías, extiéndete, extiéndete, como decía el profeta, pero concluyo con la cita de Jeremías que tanto conocemos. 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, para los hermosillenses, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Ni dejará de dar fruto. Dios tiene un plan para ti. Dios a ti y a mí nos ha hecho cartas, y el plan no es solamente congregarnos. Ese es el punto donde Dios nos mantiene cargados de combustible para vivir en el amor y las buenas obras, para motivarnos. La palabra lo dice claro, venimos aquí y nos congregamos porque el mundo es una corriente contraria. Decía Jesús en Juan 17, Padre, no te pido que los quites del mundo, solo te pido que los guardes del mal. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo vea que tú y yo
y en nuestro Santo Espíritu traemos redención al que estaba perdido, al que decía, Señor, ¿por qué? Al que decía, yo no puedo, al que decía, yo está pasando. Y otra vez Dios, a través de ti y mí y de mí, como instrumentos, como popotes entre el dueño de todo, la fuente, el agua viva y esos vasos secos, un simple popote que eres tú y que soy yo, en el que fluye ese poder a través de tu testimonio, mi testimonio. Y yo oro al Padre que hoy salgas de aquí con la convicción de ese llamado que Dios te ha dado. Y si nunca has invitado a Jesucristo a tu vida para que te convierta en ese popote limpio por Él, que permita unir la gloria, misericordia y poder de redención del Padre a esos vasos que se quedaron sin agua, a esas familias, y pueden ser las nuestras, que nos urge la presencia de Dios. Increíble y maravilloso, Dios nos escogió a nosotros para usarnos como esos popotes. Yo te invito a que si nunca le has pedido al Padre que entre, te limpie, te cambie, lo hagamos hoy. ¿Hay alguien que quiera hacer esa oración conmigo? Vamos a hacer esa oración. Si es la primera vez que tú lo vas a hacer, repite conmigo y los demás podemos apoyarles. Papá, aquí estamos. Señor, tú conoces mi vida, no tengo nada que esconder. Si lo escondiera, tú lo conoces. Señor, yo te pido en el nombre precioso de tu Hijo que vengas y transformes mi vida. Díselo al Padre si es tu caso. Yo recibo el sacrificio de Jesucristo, su sangre derramada como un cordero, como lo habías instituido, como sustituto de ese cordero, para que yo pueda regresar a ti, papá, a pesar de mis pecados. Reconozco que te he fallado, pero clamo a tu misericordia para que me hagas tu hijo, para que me des nueva vida. Y yo te recibo, Señor Jesús. No te conocía, de oídas te había oído, pero ahora quiero experimentarte adentro de mí, Señor. Ven y haz de mí tu casa. Límpiala como limpiaste el templo. Gracias, papá. Si tú hiciste esta oración, créeme, no son palabras en vano. Dios nos toma la palabra. Y por último, si tú sentiste que algo de esta palabra, de extenderte, de ser una nueva carta, corregida y aumentada en el reino del Padre, si tú sentiste eso, yo te voy a pedir que hagamos otra oración. ¿Quieres? Nada más para saber si hay gente que está inquieta dentro con extenderse, o si mi mensaje aterrizó fuera del aeropuerto. Si a alguien le sucede que está así, levánteme su mano, para quiero ver con quiénes voy a orar. Ok, somos muchos. Hay que orar. Papá, aquí estamos. Tu palabra dice que si 2 o más nos reunimos en el nombre de tu Hijo, tú estás ahí y tú harás. Estamos muchísimos más de 2, Señor. Aquí hay hombres y mujeres, como todos los hombres y mujeres que tú has usado y transformado a lo largo de la historia, papá. Desde Adán, desde Eva, hasta el bebé que está viendo la luz por primera vez en este momento en las clínicas, Señor. En el nombre de Cristo, yo uno mi fe a todos los que estamos aquí y me incluyo en que me extiendas, Padre. Yo te ruego en el nombre de Cristo que imprimas en el corazón de los que están aquí en qué se tienen que extender a pesar de lo que sea. Otra vez, Señor, abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez,
Haz que la estéril dé a luz. Haz que el hombre desarrolle un nuevo negocio, un nuevo ministerio, una nueva habilidad. Haz que la mujer llegue más allá del virtuosismo que ha tenido hasta hoy, Señor. Ese virtuosismo para hacer negocios, para llevar una familia, y dejamos atrás todo el pasado. Errores con o sin intención que cometimos quedan enterrados y cubiertas por la sangre de tu Hijo, papá. Y de ahora en adelante nos levantamos para extendernos, para mover las estacas. Haznos hombres y mujeres valientes, Señor, en el nombre de Cristo, y permite que nuestros vecinos, nuestra familia, ¿sí?, la gente en el trabajo, los gobernantes con los que nos lleguemos a rozar, vean en nosotros tu firma en nuestra carta. Que nosotros seamos tu carta de presentación, Señor, y te damos a ti y a tu Hijo. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, estemos como estemos, reconocemos que tú sigues siendo Rey, Señor, y teniendo el control sobre nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén.